¿Qué mejor que lograrlo a partir de la exploración de contextos profundamente significativos que nos llevan permanentemente a la construcción de textos en torno a las experiencias e historias? Las sesiones orales, además, propician la constante vivencia de las bondades del trabajo en equipo y de la riqueza que aporta la diversidad de voces y pensamientos para la construcción con sentido de espacios de aprendizaje y de proyectos comunes. Desde el primer semestre exploramos las ciencias sociales con este hermoso proyecto, Historias de mi familia, volviéndonos investigadores y observadores de nuestra cotidianidad. La historia nos hace ser quienes somos, lo que pensamos y sentimos. Lograr la conciencia del tiempo y el espacio es un aprendizaje largo y continuo. Este proyecto nos ha permitido acercarnos a estas nociones a través de los relatos de ustedes, bisabuelos, abuelos, padres que compartieron con sus nietos e hijos. En ellos aparecieron hechos, fechas y lugares que nos fueron mostrando características de época, contrastes con las vivencias cotidianas actuales. Otro de los aportes significativos de este trabajo es el encuentro de generaciones que propicia y que esperamos se continúe enriqueciendo, pues estamos seguros que aún hay muchas historias que quedaron por contar tanto de abuelos, padres y otros familiares. Historias que propiciarán diálogos sensibles, curiosos y de gran riqueza formal. Prólogo. Queridas familias, este año los niños y niñas de segundo B realizamos el proyecto Historias de mi familia. Quisimos investigar sobre la evolución, el origen, nacimiento, niñez, adolescencia, juventud, adultez y las situaciones que provocaron cambios al pasar el tiempo en la historia de nuestra propia familia. El trabajo de investigación se hizo los fines de semana y fue muy interesante, asombroso y especial, pues en las conversaciones con nuestros parientes nos emocionamos hasta que la curiosidad hacía que deseáramos saber más. En sus narraciones los vimos alegres, pensativos y conmovidos, al recordar y traer nuevamente las historias que habían quedado en su memoria. Algunos abuelos y bisabuelos nos visitaron. De este encuentro supimos muchas cosas que nos sorprendieron y enriquecieron nuestro libro. Hablaron sobre sus aventuras en la escuela, sus juegos, travesuras y de cómo era diferente la forma de vivir en aquellas épocas. Aprendimos que cada familia es única e irreemplazable. Nuestro libro es muy valioso y está dedicado a ustedes. Por eso queremos que lo cuiden y lo guarden como un tesoro, para que cuando nosotros estemos grandes, se lo podamos compartir a nuestros hijos y tener el más hermoso recuerdo. Texto colectivo, niños y niñas de segundo B. Ahora cada uno va a contar una historia de su libro. Buenos días. Me llamo Luana y les voy a leer La niñez de mi abuelo Pedro. Mi abuelo Pedro vivió en un pueblo llamado
La Palma, en Cundinamarca, en una finca llamada La Primavera. Eran 4 niñas que se repartían las labores de la finca. Uno traía el agua de un pozo cercano, el otro atendía las gallinas, el otro los cerdos y el otro ordeñaba las vacas. Estudiaba en 2 jornadas y almorzaba en casa. Caminaba 3 kilómetros hasta la escuela. En ese recorrido jugaban al trompo, aro, fútbol y piquis. Los juegos en casa se confundían con las labores. Subían a los árboles a bajar frutas como naranjas, mandarinas, limones, guayaba y guava. Usaban las pepas como leches para jugar. Una actividad muy agradable era la molienda de la caña, en un trapiche a caballo. Se comía panela, melcocha y cocinaban chupa dentro de panela. Allá no había ducha, así que tenían que ir a un chorro que venía de un riachuelo a través de un palo de huevo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Elena y les voy a leer el texto de mi abuela Isabel. Mi abuela estudió en un colegio de monjas, era un poco necia y la sacaban de todo lugar. A veces con sus amigos hacía travesuras. Ella se escapaba para ver a su novio todos los domingos. Iban al parque de los novios y comían siempre hamburguesas de pescado porque les encantaba. Su novio era zapatero, entonces le regalaba carteras, zapatos, chocolates y a veces solo iba a su casa con flores. Al papá de mi abuela le gustaba que sus hijas tuvieran el cabello largo. Ella un día se lo cortó y el abuelo se puso muy furioso. Gracias. Buenos días, mi nombre es Daniel y les voy a leer un texto de mi libro. Historia del origen de mi familia. El origen de mi familia es que mi bisabuela, llamada Georgina, nació en Tocaima, Cundinamarca. Trabajaba como modista, siempre en su casa para cuidar a sus hijos. Le gustaba bailar mucho. Ella vivía muchos años en Girardot. Allí conoció a mi bisabuela Hernando Olivera. Un año después se casaron y tuvieron 5 hijos. Hernando, Alberto, María Luisa, Waldini y Rosa. Mi bisabuela era chef. Había un plato que le quedaba muy rico, que era la pasta al burro. Waldina es mi abuela. Fue profesora de primaria y bachillerato. Nací en Girardot, pero siempre vivió en Bogotá. Allí conocí a mi bisabuelo José, que fue alumno suyo. Gracias. Buenos días, soy Martín y les voy a leer un texto de Cambios en el tiempo. En el tiempo de mi abuela Chela, como no existían los carros, se iban en mula o a caballo. También se iban caminando al colegio y se tardaban 3 o 2 horas caminando. No podía salir mucho en caballo o en mula porque en ese tiempo eran muchos hijos. Además, no existían los celulares, pero sí los teléfonos o las máquinas de escribir. También los walkie-talkies y la radio. Si la distancia era muy lejana, hacían una carta y la ponían en el buzón y llegaban por medio del cartel. Cuando mi tía Ángela se fue a Australia, mi abuela Chela aprendió a usar el computador para estar comunicándose con ella. En su época la televisión era en blanco y negro y no habían tantos canales y el cine era muy... Gracias. Buenos días, me llamo Inara y les voy a leer un párrafo de la vida adulta de mi abuela. La historia de cómo mi abuela se enamoró de mi abuelo Álvaro fue porque él un día fue a visitar a su prima que vivía en el primer piso y mi abuela en el segundo piso. Y cada vez que oía su voz se iba enamorando más. Ese día mi abuelo le presentó a su prima y en ese momento ya estaba enamorada.
casaron por la iglesia católica. El carro que la iba a llevar no llegó, entonces le tocó irse en un camión. Tuvieron 3 hijos y todos se metían a la cama de sus papás para ver televisión. Un día se fueron a paseo y llevaron una cámara de rollo y empezaron a tomar fotos por todos lados. Cuando las iban a ver, no tenía rollo, así que no las pudieron ver y se perdieron todas las fotos maravillosas. Gracias. Buenos días, me llamo José. Les voy a leer un párrafo de Cambios en el Tiempo. Mi abuela, cuando era joven, en vez de diccionarios, utilizaba la enciclopedia. Entonces, si uno quería buscar alguna palabra, le tocaba usar la enciclopedia. Pero como eran tantos libros, tenía que buscar de libro en libro. De grande vivía en el barrio Jazmín con sus papás. Tenían un negocio de ferretería. En el negocio había un teléfono, que era el único en el barrio. Entonces, si alguien necesitaba llamar, tenía que ir allá. En su época, en vez de televisión, tenían cassettes. Entonces, la gente usaba el cassette para oír música como rock, salsa y música clásica. Había muy pocos carros, pero existía el tranvía. También había buses, motos, pero se usaba más el tranvía. El tranvía estaba conectado a los cables de luz, con ellos se podía transportar. Gracias. Hola, me llamo Pablo y les voy a leer un texto de la niñez de mi abuela Blanca Inés. Cuando mi abuela era pequeña vivió en Zipaquirá. Su pueblo era muy pequeño, pacífico y era tan tranquilo que dejaba las puertas abiertas. Y todos se conocían como una familia. En su casa tenía árboles frutales. Su abuela y su mamá hacían postres de fruta, pasteles, sopas y muchos dulces. Sus juguetes los hacían con madera y tapas de gaseosa. Con sus vecinos y amigos jugaban a las escondidas, al fuerte quemado, baloncesto y montaban en su triciclo. Mi abuela y sus amigas escalaban árboles y desde ahí lanzaban pepitas a los estudiantes que salían del colegio. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Diego y les voy a leer un texto de mi libro, El origen de mi familia. La familia paterna viene de Antioquia y mi familia materna de Nariño. Mi abuelo Campo es un duro porque su papá no vivía con él y después de unos años su hermana y su mamá habían muerto. Su mamá se llamaba María Burgos, trabajaba en vender cosas y era muy feliz. Murió a los 42 años. Sin embargo, mi abuelo se vino desde Nariño hasta Bogotá para estudiar filosofía. Mi bisabuela se llamaba Luisa, trabajaba en un hospital y estaba por varios sitios de Antioquia. Mi abuela Teresa se casó a los 21 años con Luis Carlos Cadavid. Tuvieron 10 hijos y el séptimo es mi papá. La mamá de mi abuela Mercedes se llamaba Isaura y tuvo 10 hijos. Fue la tercera. Ella se casó con mi abuelo Campo y tuvieron 4 hijos. Mi mamá es la cuarta. Gracias. Ahora les vamos a presentar una parte de lo que aprendimos con Patricia Gamba y con Oscar. Cuánta
texto sobre la familia donde nació mi mamá. Un día su papá la cuidó, entonces la bañó y la vistió. Después empezó a llorar y no se calmaba. Su mamá llegó y dijo: ¿por qué la bebé está llorando? ¿Será que algo le molesta la ropa? La miraron toda y le dieron el dedo alrededor de la media y el dedo le quedó rojo. Cuando pequeña cuidaba a mi tío Ricardo porque su mamá y su papá tenían que ir a trabajar. Un día mi mamá estaba con una plancha, se enredó con un cable y se quemó. Después echó agua y le salió una ampolla. Cuando llegaron sus padres, la curaron con unos remedios caseros como cebolla. Gracias. Hola, me llamo Camilo y les voy a leer sobre la niñez de mi mamá. Cuando mi mamá era niña, la Caracas de Bogotá tenía casetas rojas con amarillo, donde vendían dulces y otras cosas. No existían los 3 milenios. Pero había buses grandes parecidos a las chivas. En ese momento, Salitre Mágico no tenía atracciones y se llamaba Parque El Salitre. Jugaba pastillitas, corazón de piña, chicle americano y a saltar la cuerda. Estudió en un colegio llamado Ciudad de Honda y era pequeño. Su vida allí fue con amigos, no había ruta. Por eso, su abuelo la llevaba. A veces paraban en las tiendas para comprar una mantecada, pintillos con una sorpresa o un dulce. Con sus amigos jugaba congeladas, cogidas a la cocina, al cine o al rejo quemado. Salía a jugar con sus vecinos a la calle, pues era muy tranquilo. Jugaban a la peluquería con su abuelo, haciéndole moños, trenzas y todo eso. A la familia le gustaba salir a Cazón del Norte e ir a la finca de pensionados. Gracias. Buenos días, me llamo Manuela y les voy a leer la vida adulta de mi papá. Mi papá conoció a mi mamá por medio de un amigo y se fueron enamorando. Entonces comenzaron a hablar por teléfono y tuvieron una relación más cercana y fueron novios por 8 años. Después mi papá en el trabajo recortó corazones y los metió en unas bolsas de basura. Luego, desde la casa de mi mamá hasta su trabajo los fue regando. Entonces mi mamá lo siguió y encontró la oficina llena de bombas para romperlas, y al reventar la última bomba encontró una caja en la cual había un dedo de chocolate con un anillo. Y le dijo que si se quería casar con él y ella dijo que sí. Luego planearon todo y finalmente se casaron en la casa del lago con muchos familiares y amigos. Gracias. Buenos días, me llamo Luciana y les voy a leer un texto sobre el nacimiento y niñez de mi mamá. Mi mamá nació el 29 de febrero de 1977 en la clínica de La Colina, en Bogotá. Es la mayor de 2 hijos y media hermana de parte paterna. A los 2 años invitó a sus amigas a su casa y les dio té. Lo hizo en una licuadora y la dejaron. Usó piña, helado, pan y arroz. Así se la tomaron. Estudié en un colegio femenino y le gustaban las matemáticas y las ciencias. Sus juegos eran las escondidas, la lleva, cuerda y a las atrapadas. Cuando tenía 6 años nació su hermano. Entonces mi mamá tuvo que ir a vivir con una niñera. Cuando no estaba la niñera, ella tenía que cuidarlo. Gracias. Buenos días, mi nombre es María José y les voy a leer un texto de la vida adulta de mi papá. Cuando mi papá estaba estudiando en la Universidad Minuto de Dios, conoció a mi mamá. A ella le gusta ir al cine y a restaurantes. Su matrimonio no fue por iglesia, sino por civil. El recuerdo más bonito fue cuando nací, porque me parecía mucho
mucho a mi papá. A toda la familia nos gusta pasear ahí. Mi perrita bonita y juguetona le encantaba que le pongan a correr. Ahorita mi padre se siente muy feliz con su familia, esposa que cocina muy rico y con su única hija que soy yo, una niña muy linda que él tanto ama con todo el corazón. Buenos días, mi nombre es Margarita y les voy a leer un texto de la familia donde nació mi mamá. La familia de mi mamá está conformada por su mamá, su papá y sus 2 hermanos. El primo de mi mamá le había dado varicela y la mamá se puso a visitar a toda la familia. Y mi mamá estaba demasiado pequeña y justo le dio varicela. Otra historia fue que mi tía estaba demasiado emocionada que tocó a mi mamá, pero tuvo suerte porque cayeron muchas cobijas. Una tradición fue que cada vez que llegaba su papá, él les traía un dulce. Gracias. Buenos días, mi nombre es Salvador y les voy a leer un texto de la vida de mi papá. En una reunión mi papá conoció a mi mamá con unos amigos de trabajo. Fueron a Chía y mi mamá estaba con unas amigas. Desde ese día a mi papá le pareció la mujer más linda del mundo. Su matrimonio fue muy sencillo y muy alegre. Con la familia y los amigos bailaron y cantaron toda la noche. Llovió un poquito y el vestido de mi mamá quedó lleno de barro. El momento más feliz para él fue el nacimiento de sus hijos, cuando mi papá me tuvo en sus brazos por primera vez. Fue la sensación más bonita que tuve. El viaje que hizo con sus amigos a Argentina fue increíble. Estuvieron allí casi un mes, en Buenos Aires. Casi se vuelven argentinos más que colombianos. Exploraron y conocieron muchos lugares fantásticos. También conocieron mucha gente y compartieron mucho. Mi papá trabaja en Sancho Bebedeo, que es una agencia de publicidad. Ahí mi papá es un profesor. Gracias. Buenos días, mi nombre es María Antonia y les voy a leer un texto de las niñas de mi mamá. Cuando mi mamá y mi tía se terminaban de bañar, mi nona siempre les ponía talcos en el cuerpo. Un día mi nona tuvo que salir un momento, entonces mi mamá se puso talcos en la cabeza y tuvieron que volverla a bañar. En su casa tenían un jardín y a ella le gustaba buscar margaritas y comérselas. Una vez viajaron a Villeta, entonces salieron a caminar por las vías del tren. Cuando cruzaban un puente, apareció el tren y qué susto que pasaron. Tuvieron que correr y correr para que no los atropellaran. A continuación les vamos a tocar y a cantar unas canciones que hicimos con Patti y Oscar.
tierno y tiene combinaciones de colores muy lindas. Desde ese día lo traigo al colegio, paso mucho tiempo con él. Gracias a él me entretengo mucho. Cuando sea grande me gustaría ser explorador de animales para salir en televisión y mostrarles a las personas en vivo y en directo. Gracias. Buenos días, me llamo Felipe y les voy a leer un fragmento de mis historias de bebé. Cuando nací me sacó un doctor llamado Pablo, entonces mi mamá se puso feliz y a reír porque salió un chorro de pipí al doctor y al doctor le dio asco. A los 3 añitos mis papás me llevaron a un lugar llamado La Voz de los Niños de todas las edades. Canté la canción del mar. Todos me aplaudieron por ser tan chiquito y tener una voz tan linda. En mi casa estaban con unas naranjas y en el segundo piso tumbé las naranjas y me dio por bajar las escaleras y caí rodando por las escaleras y caí encima de Boco, un perro grande pero amigable y por suerte no me mordió. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sebastián y les voy a leer un fragmento sobre mis historias de bebé. El día que nació mi enfermera le entregué a los padres sus bebés. Entonces por accidente me entregaron a un señor moreno. Después se dieron el error y me entregaron a mis verdaderos papás. Felices. A los 5 años mi mamá me llevaba loca. Después de un rato
muy feliz por tener ese autito que me regaló mi abuela en enero. Gracias. Buenos días, soy Violeta y les voy a leer un fragmento de mi niñez. Cuando tenía 7 años, me fui a México de viaje con mi mamá, mi hermano, mi tía y mi abuela materna. Les contaría todo el viaje, pero es muy largo, entonces les voy a contar solo un pedazo. Comienza así. Un día con mi tía, Ana María, y mi hermano fuimos a un acuario. Cuando entramos quedé boca abierta, porque por todos esos animales tan bellos y raros. Había varias secciones de peces, ranas, tortugas, pingüinos, y mi favorito fue la de las medusas. Eran sorprendentes y bellas. Por último, fuimos a la tienda de peluches. Yo me compré una tortuga y un pingüino. Mi hermano, una foca y una medusa. Otra historia fue cuando tenía 5 años, estaba en la casa de mi abuela materna. Su cama era de 4 metros. Entonces me subí y cuando me iba a bajar me resbalé, me pegué en el brazo izquierdo, no lo podía mover nada de nada. Mi papá me dijo que me había fascinado, pero nunca me llevaron al hospital. Gracias. Ahora vamos a bailar y cantar gira, gira, una gira, gira.
cerrar, quisiera un aplauso gigantesco para Claudia, niños y niñas sobre el proyecto de Segundo, proyecto que estimamos y queremos mucho en el colegio, que lo hemos mantenido con decisión a lo largo de los años, porque este proyecto, como ustedes lo pudieron vivenciar, apunta no solamente a desarrollar y soltar la escritura y la posibilidad de unos textos que, como vieron ustedes, el cambio entre primero y segundo se ve de manera significativa, es decir, la calidad de los textos, la extensión, los conductores, los temas y los desarrollos de las ideas. Por supuesto, todo lo que hacemos está buscando el pretexto de seguir escribiendo, seguir pensando, seguir entendiendo el mundo. Y el proyecto de Segundo lo queremos por muchas razones. El mundo de hoy es un mundo que anda muy funcionalmente, la gente está muy puesta en lo que debe hacer, en el trabajo que implica andar por una ciudad como la que vivimos. Los tiempos de las familias son tiempos rápidos. Este proyecto busca tener tiempos lentos en casa, donde los vínculos se vayan fortaleciendo, donde la relación de los niños, por ejemplo, con sus abuelos y abuelas, esté cargada de sentido. Los seres humanos vamos siendo con los otros. Salir de lo funcional para entrar y cargarnos de sentido y ser proyectados a la adultez, con todo lo que les falta a ellos, por supuesto, tiene que ver con esos ritmos lentos y esas historias con las que vamos siendo. Por supuesto, en el aula se vive una diversidad de familias que las maestras aprovechan para poder hacer una formación de un profundo respeto de la historia y la diversidad de cada quien, pero también encontrar los elementos comunes que nos van haciendo comunidad. Seguimos creyendo en este proyecto, lo defendemos como un espacio de una sensibilidad única. Cada año se hace de manera distinta, a pesar de que el trabajo sea esencialmente con ustedes. Cada año tiene énfasis distintos y construcciones distintas que los mismos niños proponen. Les agradecemos mucho porque sin ustedes no es posible el proyecto. Nuevamente un aplauso para todos.